Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y esta noche vamos a platicar sobre vacunas, la importancia de las vacunas y de vacunarse. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Norma Galdames Rivera, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. También está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, director del Programa Universitario de Investigación en Salud, también de la UNAM. Bienvenido, Samuel, muchísimas gracias. Mucho gusto, Mireya, muchas gracias. Y la doctora Alicia Pérez de León, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche. Yo creo que este es uno de los temas que está, por las peores de las razones, en boga, que es el tema de las vacunas. Así es, sí, bueno, es un desafortunado el momento, efectivamente, porque hay una falta de biológicos en el sistema. Esto es desafortunado porque se interrumpen cadenas de aplicación de las vacunas y puede eventualmente tener consecuencias importantes. Quizás una de las primeras consecuencias es que se pierde un poco el ritmo de aplicación de vacunas. No es que vaya a ocurrir algo grave inmediatamente, aunque puede ocurrir en relación a sarampión, porque traemos un rezago que ha venido creciendo en relación a las tasas de vacunación, pues yo diría que en los últimos 10 años por lo menos. En el país. Entonces las tasas, las coberturas no son óptimas y siempre se hacen reportes ciertamente un tanto optimistas. Entonces cuando enfrentamos esto con la realidad de sitios turísticos como puede ser Acapulco, Cancún, en donde no hay una cobertura de más del por lo menos 92-95%, puede haber pequeñas epidemias que se pueden extender dependiendo del grado de cobertura que haya. Entonces el momento es desafortunado efectivamente, porque no hay suficientes biológicos y esto obedece a una multitud de razones. Antes de que entremos así más al detalle de la importancia de las vacunas en términos de que nos debemos vacunar, ¿no? Y también hablaremos del movimiento antivacunas, platíquenos un poquito qué son las vacunas. O sea, hay mucha gente que pues entiende la palabra vacuna, pero no necesariamente entiende qué es, cómo se hace y por qué es tan útil una vacuna. Bueno, en realidad las vacunas son biológicos. Lo que hace uno con la vacunación es generar una inmunidad en los pacientes, es decir, yo le pongo el virus o parte de la bacteria atenuado, de hecho se ha hecho de manera histórica y esto va a generar la enfermedad en chiquito, digámoslo así. No genera la enfermedad natural, normal, dentro del curso de la historia que tiene cada uno de los agentes en la persona y entonces la enfermedad es muy pequeña y eso genera un estímulo inmunológico en la persona y queda de esa manera protegida. Así es como funcionan las vacunas. A ver, y cuéntenos un poquito cómo ha sido la importancia de las vacunas en la historia de la humanidad. Bueno, se han erradicado enfermedades. La viruela es una de las enfermedades que en antaño generó muchísimas muertes. Influenza también generó muchísimas muertes y gracias a la vacunación se han disminuido. De hecho, nosotros aquí en el país hemos tenido en caso de sarampión, de fase de eliminación control, en los últimos 5 años, que es lo que nos ha llevado a que nosotros ya no tengamos transmisión autóctona, sino los casos que se han manifestado en el país han sido por importación. Como lo que comentaba el doctor, pues somos un país de tránsito hacia Estados Unidos, tenemos una zona turística bastante amplia y tenemos visitantes de todo el mundo. Y entonces esto genera que nosotros seamos susceptibles a exposición de otros países con otros esquemas de vacunación. O incluso con todo este movimiento de gente que ahora decide que pues, ya no va a vacunarse, ¿no? Así es. Sí, y precisamente retomando aspectos que ya mencionaban tanto la doctora Norma como el doctor Samuel, es muy importante tener en cuenta que gracias a la era de los antibióticos que se inició el siglo pasado y a la vacunación que empezó a finales del siglo XIX y que se desarrolló durante todo el siglo XX, es que hemos logrado incrementar la esperanza de vida. Antes la mayor parte de las personas morían por infecciones, por enfermedades transmisibles y hoy día se pueden prevenir mediante la vacunación y controlar con los antibióticos, que bueno, ese es un tema que también tiene su arista, ¿no? Actual. Y precisamente como decía el doctor Samuel, nosotros tenemos zonas de tránsito, zonas turísticas, en las que
de cara a la globalización, ya no estamos con el siglo anterior, ¿no? En el que la movilidad de las poblaciones era más lenta. Actualmente una persona puede estar un día en África y al día siguiente ya está en otro continente. Entonces esa movilidad poblacional es lo que preocupa actualmente en cuanto a esta situación de las vacunas y el riesgo de contraer alguna enfermedad, aunque no tengamos en este momento el virus circulando, un virus endémico, un virus autóctono en el país, por la facilidad que tenemos de que nos visiten personas extranjeras, pues... O que nosotros vayamos al extranjero Claro, y la sí, contraigamos es también, ¿no? en todos si los no sentidos. estamos vacunados. Exacto, pero si estás vacunado no tienes problema. Exacto. Pero sí conviene enfatizar que la vacunación es posiblemente la intervención más costo efectiva que ha desarrollado la ciencia para mantener la salud. Porque de hecho no es que resuelva una enfermedad, sino que evita que la gente se enferme. Entonces es verdaderamente espectacular el desarrollo, ha salvado a cientos de millones de vidas, aumentó la esperanza de vida, y estamos en un momento en el que puede seguir creciendo todavía más. Se requieren de grandes inversiones, se requiere realmente de una conceptualización de la prevención mucho más amplia de lo que tienen actualmente los gobiernos, todos en general, ¿eh? Es interesante porque incluso había enfermedades que no necesariamente eran fatales, pero te dejaban con una discapacidad importante, como por ejemplo la polio, ¿no? Yo todavía crecí con compañeros que habían tenido polio, y eso está prácticamente erradicado. El grupo de personas antivacunas dice que las vacunas no son seguras. Sí, bueno, este es un concepto que ha venido creciendo en las últimas, por lo menos, 2 décadas, distribuido fundamentalmente a través de redes sociales e internet, y que tiene diversos elementos, pero uno de los más significativos fue el estudio incorrecto de un investigador que atribuyó que algunas enfermedades mentales podrían estar relacionadas con la vacuna de la triple viral. El estudio fue muy mal hecho, fue de hecho diseñado perversamente para demostrar... Se comprobó finalmente que había intereses de por medio. Entonces se tuvo que rechazar el artículo. El problema es que se había publicado en una revista de mucho prestigio. Después se rechazó el artículo, se hizo una gran aclaración. Revista queda no hay ninguna, exenta de error. No hay ninguna. Se retractaron. Se retractaron, pero... Eso es lo que es importante, ¿no? Casi 10 años después. Sí, y la cuestión es que es un concepto además interesante en términos de lo que concibe la gente sobre su salud. Porque hace años era muy común, como describías, ver a la gente con secuelas de polio, o escuchar las historias de los niños y adultos que llegaban a los hospitales en donde los tenían que meter. Entonces no había los ventiladores que hay ahora, eran unos pulmones de acero, le decían pulmotores, en donde se metía todo el individuo para crear vacío y que se ampliara el pulmón y entrara el aire, porque la parálisis afectaba a los músculos respiratorios. Entonces, el enfrentarse a eso hacía claramente la necesidad de una intervención. Hoy no lo ves. Entonces, ¿para qué voy a vacunar a alguien contra la polio si no estoy viendo este problema? Si no veo que hay niños con sarampión. Pues es que es lo que pasó con la influenza, ¿no? En el 2009, que se controló realmente el brote gracias a las intervenciones que estuvieron de salud pública y posteriormente con la vacunación, pero ya no hemos tenido casos. Pero son intervenciones importantísimas de prevención, porque realmente es la manera más eficaz de prevenir enfermedades con la vacunación. ¿Cómo pasa esto? O sea, yo entiendo que la gente de pronto pues ya no ve la polio, ya no ve la viruela, la varicela, la tuberculosis, no la ve en su vida cotidiana y piensa que pues ¿para qué vacuno a mis hijos si esto ya no está? Pero sí está, el virus está ahí. Claro, ahí ¿no? están los riesgos, efectivamente, y no se ven porque efectivamente no tienen esta gran visibilidad actualmente algunas enfermedades, por más de que pueden tener prevalencias altas o ser frecuentes. El punto es que yo creo que esta es una responsabilidad educativa del Estado. El Estado tendría que educar, así como hoy tenemos enfermedades determinadas comercialmente, diabetes, todo esto
resultado de una campaña, de campañas comerciales que vienen de muchas décadas atrás, y han sido muy efectivos en su mensaje, en desarrollar individuos diabéticos para obtener una ganancia. La comunicación en este sentido del Estado hacia la población de la que tendría que tener responsabilidad es muy mala en todos los gobiernos. Tú comparas la efectividad de un mensaje de una transnacional con el mensaje que da el gobierno de la República. No tiene punto de comparación. Son mucho más efectivos en llevar ese mensaje. Y así tendremos que educar a la población para que asuman que tienen una responsabilidad con vacunas, cuáles son los riesgos y por qué es importante vacunarse. Y que además debe de ser una situación de corresponsabilidad. Porque ¿qué pasa con el paciente? Se enferma, presenta algún daño y entonces la culpa es del sector. Cuando ellos a veces no se vacunaron, no cumplieron con el esquema de vacunación. Yo recuerdo hace 20, 30 años, la Cartilla Nacional de Vacunación era un documento oficial para entrar a las escuelas o para hacer cualquier trámite oficial. Hoy día las mamás ya ni tienen cartilla, ¿no? Con la mano en la cintura nos dicen, pues no sé, tengo 5 años buscando la vacuna y no está. El chiste es que hay 3 posibilidades durante el año de que se cubran los esquemas completos, que son las semanas nacionales de vacunación, donde se revisan cartillas y si falta alguna vacuna que no han tenido los niños previamente, por la situación que sea, en ese momento se les cubre. Pero qué importante es, y yo creo que México lo ha hecho bastante bien el tema de la vacunación. Están entrando, vamos a dejar esto para la segunda parte, pero rapidísimo, ¿cuál es el impacto que tiene el mensaje antivacunas en México? Sí, Samuel. Adelante. Bueno, adelante. Bueno, en México y sobre todo ha impactado en madres jóvenes. Que están mejor informadas que... Lo que pasa es que es un sector social, económico, son madres generalmente de un nivel económico alto. O sea, las que tendrían mejor información. Tienen mejor, o sea, acceso tienen teórico acceso a mejor información y tal vez tienen mejor nivel educativo, pero a veces tratan de imitar lo que sucede en otras latitudes. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que no queremos que pase aquí, ¿no? Y estamos expuestos, porque el hecho de tener la vamos posibilidad... Vamos a hacer rapidísimo esta breve pausa y regresamos con esta segunda mitad. No se nos vaya. Regresamos contigo, Norma, nos estabas comentando. Sí, te comentaba que para tener acceso a ciertas condiciones de riesgo, como es estar en un aeropuerto, viajar hacia países donde hay brotes, como en el caso de Alemania, Francia, algunos países europeos donde se han presentado más casos de sarampión, pues no tiene acceso una persona de bajos recursos, con algunas excepciones. Pero en general los que pueden viajar son personas que tienen cierto poder adquisitivo y si no están cubiertos con su vacuna, regresan y entonces ahí es donde nuestra población queda expuesta. Y allí, Norma, no sé si a ustedes les ha tocado en la consulta o en el ámbito que ustedes se desempeñan, ahorita sí las mamás están muy preocupadas, las mamás de niños que son viajeros frecuentes están muy preocupadas por la triple viral, por obtener la vacuna SRP, pero algunos de esos niños incluso no fueron inmunizados con la vacuna contra tuberculosis, la BCG al nacer, porque incluso hay médicos pediatras que ya no la ponen en hospitales privados que no la recomiendan. ¿Por qué? Porque en esquemas americanos y de otros países ya no se incluye. El problema es que aquí en el país hay mucha tuberculosis. Y la justificación es que, bueno, o sea, mi niño, de acuerdo a mi estrato social, no va a estar en contacto, no va a estar expuesto. Y eso, pues, es un absurdo del tamaño del mundo. Pero en términos de riesgo también no son solo los viajeros nacionales que salen, sino los viajeros que llegan, porque es de hecho como se reportan más frecuentemente los casos, en donde tienen contacto pues con todo el personal del hotel, con otros huéspedes del hotel que son nacionales y que si hay algún problema pues efectivamente ahí se inicia un proceso de transmisión. Pero esencialmente es un problema de educación de la población y yo realmente lo concibo como una falla en el sistema de comunicación de los estados con su población. ¿Y qué podríamos
hacer desde la academia, desde los espacios en los que están ustedes, para contender con eso? Porque incluso en México ya tenemos brotes de sarampión, ¿no? Bueno, uno es estar aquí en el programa platicando contigo, que seleccionaste el tema, y bueno, tratar de dar la mayor difusión al tema en los términos más accesibles para la población en general. De hecho, ojalá que tengamos oportunidad de venir a presentar un libro que estamos por sacar, Mauricio Rodríguez Álvarez, que es profesor de la Facultad de Medicina, yo sobre vacunas para el público en general. Todo lo que quieren saber sobre vacunas, ahí está. Y nunca se atrevió a preguntar. Exacto. Y que finalmente tenemos que usar términos coloquiales para la gente, que ellos lo entiendan, que la vacunación, porque además hay un proceso, el hecho de vacunarse no significa quedar inmunizado, porque hay muchos factores inherentes al individuo e inherentes a todo el proceso que conlleva el transporte y la aplicación de la vacuna. Entonces, la gente tiene que conocer toda esa parte en función de sus términos coloquiales y adueñarse de ese proceso. O sea, digamos que ahí también nos está faltando desde la parte médica un proceso de comunicación mucho más eficaz y profundo también con el paciente, y ¿no? Que ya está en el papel y ya se ha iniciado. Digo, porque dentro de las funciones esenciales de la salud pública está la capacitación, está la promoción de la salud, que constituye el empoderamiento de la población para que ellos con el conocimiento puedan reclamar, y tú lo sabes, el conocimiento da poder. Entonces, como decíamos, es una función esencial de la salud pública, e incluso en el modelo operativo de promoción de la salud se considera la mercadotecnia en salud, y es precisamente eso, es cómo vamos a transmitir, cómo debemos transmitir los mensajes para que la población general pueda comprenderlos, pueda hacer los suyos. Y yo creo que también desde la facultad, y de hecho se considera tanto en el primer año como en el segundo año de la carrera, esta formación en promoción de la salud y en sensibilizar a los alumnos en este aspecto tan relevante de capacitar, de entregar el conocimiento a la población, para que ellos puedan gestionar su propia salud. Y ahí también antes había unas campañas buenísimas desde el Estado, ¿no? Claro. Que promovían la vacunación. Y de hecho es algo que tendría que entrar en los libros de primaria, porque realmente es un conocimiento que tiene que tener la población general, aprender la importancia de las vacunas, porque además a mí me gusta realmente recordar que el Estado tiene su primera intervención, y quizás la más democrática, al momento en el que nacen sus habitantes, los individuos del país, y les aplican BCG y hepatitis B. Es la primera acción, el primer contacto que tiene el Estado, en teoría, con el 100% de la población, y es un proceso democratizador porque a todos les está administrando una posibilidad igualitaria de contender con los riesgos de la enfermedad. Y es otro de los objetivos, el reducir las brechas sociales, porque efectivamente nace el bebé y tiene la misma oportunidad independientemente de si nace en una zona rural o en una zona urbana. Aquí el problema es que ya entra el libre albedrío, ya de los padres, cuando esa criatura ya va creciendo y queda totalmente a cargo de ellos, y que ellos son los que tienen que dar ese seguimiento. Una cartilla de vacunación, si ustedes la aprecian, pues es de corresponsabilidad, porque de hecho ahí se van marcando las edades o el momento en el que se tiene que vacunar. Claro, ahora habría que distinguir, porque entiendo que hay una línea muy delgada entre libre albedrío y negligencia, o falta de conocimientos. Porque yo pensaría que la gran mayoría de los eventos que no ocurren por vacunación es básicamente por falta de educación, porque no entienden la importancia de por qué hay que llevar al niño a vacunar cuando nace, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12, etcétera, etcétera, porque tiene que estar yendo todas las veces. Ahora también, esto implica una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad, y también tendríamos que entender que hay una dificultad intrínseca en el proceso. Alguien, una mujer que trabaja, que tiene que llevar al niño a las vacunas y que está 2 horas en la clínica y que a lo mejor llegue y le dicen, no, pues fíjese que hoy no hay vacuna. Entonces, se trata de resolver con las Semanas Nacionales de Vacunación y está bien, pero yo creo que ahí también se cayó un poco en complacencia de decir, tenemos las semanas. Tendría que haber biológico disponible todo el año en todos los sitios, para toda la población, para que la gente, si tú quieres irte a vacunar hoy, ir y no esperar a que llegue la semana de vacunación, y
porque se acostumbran además a recibirla en su casa. Habría que invitarlos a participar activamente, a ir. Vengo con mi familia a vacunarme. Pero ahí tendríamos que hacer un esfuerzo, yo creo, también muy importante de recordar para qué sirven las vacunas. Como que nos acostumbramos a que estas enfermedades ya no eran parte de nuestra vida cotidiana en general, ¿no? Pero unas y no otras, porque año con año influenza ocurre. Bueno, tenemos sí. años muy malos, años menos malos. yo me pensaba más con el tipo Con del por esquema eso hablábamos básico de vacunación. de las ¿no? mamás jóvenes. De las mamás Que jóvenes. ya no les tocó vivir eso, ¿no? ¿no? Y aquí llega un momento en el que el sector salud no es el único que debe de encargarse de esta situación, sino también la otra parte educativa, social, en donde se debe de involucrar a todo el sector, no nada más a la parte médico-paciente. Porque aquí, si se hiciera como en antaño, donde la Secretaría de Salud nos apoyara para exigir la situación vacunal de los menores, pues esa también daría una situación de mayor cobertura y de mayor conciencia también con las mamás que Bueno, no llevan donde a sus yo me niños. quedé, los hijos no podían entrar a una escuela si no tenían su esquema de vacunación. Y es Así más, es. me tocó en algún momento de una escuela, era privada, era una escuela pequeñita, era para niños muy chiquitos, y nos convocaron a las mamás y a los papás a una reunión porque pues, nos querían hacer una consulta. Y la consulta era que había una familia que tenía una chiquita que iba a ingresar al colegio, pero no estaba vacunada. Que qué opinábamos. Y les dijimos, pues con todo el salón, con la pena. Si no la vacunan, no entra a este Fíjate que colegio. Nosotros tuvimos ¿no? una situación muy parecida actualmente con guarderías, en donde sí, la mamá dice, no me puede obligar a vacunar, tiene razón, pero no nos puede obligar a tener a la menor, y no por un estigma, sino si esa menor está expuesta a una situación de contagio, la que se va a enfermar va a ser ella, porque es la que no está protegida. Y además me va a dejar susceptibles a mi grupo no programado. Los niños, en este caso, como el que inició el brote de sarampión, que no estaba programado para vacunación, porque la SR se pone al año y este menor tenía 11 meses. Entonces ese menor nunca iba a estar vacunado porque no está dentro del esquema. Dejamos susceptibles a esos grupos no programados y entonces son los que me van a generar exposición y por lo tanto la enfermedad. Y el punto es importante porque hay que entender que la vacuna ofrece la protección individual, pero también la protección social. Si tú te proteges, evitas el contagio a otras personas, porque pueden estar vacunados, pero las vacunas al final de cuentas tampoco son 100% efectivas. Y puede haber mayores o menores respuestas de anticuerpos, diversas situaciones. Y entonces, si todos se vacunan, el riesgo es mínimo. Si hay algunos que dejan de vacunarse, se va incrementando este riesgo, no solo para ellos, sino para los demás que están a su alrededor. Así es, incluyendo la familia. Porque Sí, claro. también donde hay niños, hay enfermedades. Aunque estén vacunados, significa que son susceptibles y también los adultos a veces son portadores de enfermedades. Entonces, toda esta parte se tiene que cuidar y proteger, ¿no? Alicia. Pues yo retomaría esta situación de la importancia de la educación, de la sensibilización, tanto de la población general, incluyendo, resaltando, obviamente, haciendo el énfasis en las madres y en los padres de familia, en las escuelas, lo que ya comentabas, el hacer un trabajo colaborativo entre diferentes sectores, el impactar realmente en coberturas a través de las escuelas, en sinergizar con las escuelas para poder educar a los padres de familia y mostrarles la realidad, ¿no? Y que son vacunas seguras, que ya decía, con alta eficacia, y bueno, que esta eficacia, entre mayor cobertura tengamos, más se robustece. Así, ¿cuál podría ser el mensaje que, para ir cerrando el programa, les gustaría mandarle hoy a las personas que tenemos en nuestras manos jóvenes? Pues claro, que se informen más. Niños, niñas. Que se comprometan más con sus hijos, con ellos mismos, porque finalmente esos niños son los que son el futuro del país y que desafortunadamente hay enfermedades que tienen consecuencias graves y que, bueno, pues nadie deseamos tener un niño enfermo. No, y que se nos ha olvidado esas enfermedades porque ya nos quedaron muy lejos. Existen, están ¿no? latentes. Están ahí. Así es. No se han erradicado, están controladas. Así es. Sí, la mayoría efectivamente así es. Y el punto es que hay una situación, entiendo yo, de complacencia en relación al Programa Nacional de Vacunación,
Desde hace años oímos, es que tenemos un maravilloso programa de vacunación en México que cada día viene siendo menos maravilloso, porque estamos en esta situación de repetir que estamos muy bien, tenemos semanas de vacunación, tenemos que idear cómo aumentar las tasas de vacunación, cómo aumentar nuestras poblaciones blanco de vacunación. Un ejemplo, por ejemplo, es influenza. Se compran 30 y tantos millones de dosis de vacunas que cubren apenas el 20 y tantos % de la población. Podrán decir que cubren los grupos de mayor riesgo, pero estrictamente la vacunación para influenza tendría que ser universal para todos los habitantes del país, tratando de tener eso. Si me permite, Sí, ¿vas a cerrar? que también los mitos los hagamos a un lado. Desafortunadamente a veces las redes sociales no nos apoyan mucho, porque ha habido situaciones en las que han enviado cadenas en donde dicen están vacunando y se están robando. Nos pasó en una ocasión a nivel operativo, salimos a Semana Nacional de Salud y por estos eventos la gente ni nos abría la puerta, ¿no? Híjole, sí, qué Y fuerte. con Bueno, mucho yo creo temor. que, como siempre nos pasa en este programa, quedan aristas muy importantes de este tema que tenemos que seguir conversando. Yo les agradezco muchísimo a Alicia, Samuel, Norma, que me hayan acompañado esta noche aquí. Y pues seguiremos platicando, porque este es un tema de salud que nos importa a todas y a todos. No importa la edad, y no importa el nivel socioeconómico, y no importa en qué lugar del país vivamos. Gracias a TV UNAM, que hace posible que este programa llegue hasta usted que nos hizo el favor de escucharnos, a los colegas de la mesa. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano. Buenas noches.